Aunque hoy, mayo del 2025, estoy en Milán, Italia. Hace 10 años estaba sentado en un terminal de transportes en Ipiales, al sur de Colombia, pensando qué iba a hacer de mi vida. Definitivamente tomé una decisión en ese momento y fue la de no regresar a mi casa. Por un lado porque sentía que no tenía a qué regresar y no tenía a dónde regresar. Lo que había era de mi familia, de mis padres, pero mío no. Sin embargo, tomar esa decisión me cambió la vida. Haber sido fuerte y haber aguantado en ese momento la dificultad me transformó la existencia y me demostró que definitivamente el esfuerzo es premiado por Dios, por la vida, por el universo. Llámalo como quieras. Pero cuando uno tiene una meta en la cabeza y definitivamente no se va a dar por vencido, es testarudo, es bravucón y le reclama a la existencia lo que uno tiene que tener para su vida porque lo está buscando, porque le está poniendo empeño, el universo conspira para que así sea, para que las cosas se te den, para que recibas lo que mereces. Aquí les voy a contar una pequeña historia. Un poco. La primera parte de cómo decidí emigrar. Ya tarde, a los 43 años. 42 tenía cuando salí de mi casa. Pero la fortuna fue que la vida me puso contra las redes, entre la espada y la pared. Y la opción era o emigras o emigras. ¿Cómo? No sabemos porque plata no hay. Entonces invéntate una estrategia para que te vayas, pero tienes que irte. Porque ya sabes que te vas a morir. Ya sabes que no hay opción. Ya sabes que la vida se va a acabar tarde o temprano. Y que llegue ese momento y tú no hayas hecho lo que tu corazón te pide, se va a convertir en una carga impresionante. En una carga que tú no vas a soportar. Y no hay nada más horrible que estar en el lecho de muerte y sentir que la frustración te carcome y ya no hay tiempo para nada. Entonces tienes que hacerlo ahora, me decía a mí mismo. Y entonces evité la tentación de regresar. Aguanté la respiración y esperé que las soluciones llegaran. Me tocó que dormir a la intemperie 3 días, pero a los 3 días la solución llegó. Y tuve la fortuna de enfrentar mis miedos y después de estabilizarme seguir el proceso para llegar algún día a España, cosa que tendría que suceder muchos años después. Si quieres escuchar esa historia, quédate, te la voy a contar. Hola, bienvenidos a compartir este espacio conmigo. Mi nombre es Tomás Borrasca y hoy les hablo desde Milán, aunque vivo en España. Estoy acá cumpliendo mi cita de cada mes. Este año me propuse viajar una vez al mes a finales para no dejar que la vida se me escape. A veces la mayoría de personas piensan que emigrar es fácil y que los procesos son o conseguir el pasaje o prestarlo con alguien para comenzar el proceso. Pero para mí no fue tan sencillo. Este viaje, para llegar hasta donde yo quería llegar, se demoró 10 años. 10 años contando con el tiempo que necesité para estar regular, legal, en el país donde estoy. Entonces les voy a contar un poco, a ver qué tal me sale.
Aunque desde los 20 años pensé en emigrar, realmente fue a los 43 en el que una enfermedad que tuve muy grave me empujó a hacerlo. Decidido a no irme de este mundo sin probar lo que es cumplir los sueños, sin experimentar lo que es buscarse el propio destino. Así que había una ecuación matemática tremenda, una ecuación que no todo el mundo sabe solucionar, pero a mí se me ocurrió a lo largo de 3 años aproximadamente. Ir de país en país, a ver qué tal, ahorrar y tratar de llegar en algún momento. En el 2014 salí de mi casa con una maleta enorme llena de ropa vieja, que era lo único que tenía. Y me aventuré a irme para el Ecuador. No fue tan buena la cosa. La verdad fue que, aunque me fui y al otro día tenía empleo, a los 15 días ya no tenía, a los 20 días tenía otro. Y a los 3 meses definitivamente no tuve que hacer sino tomar mi maleta, dejarla guardada en alguna parte. Pensándolo bien, por esa maleta nunca regresé. Y me fui al terminal de una ciudad pequeña, fría, al sur de Colombia. Una ciudad con 3 grados de temperatura, 5 grados de temperatura al día, todos los días. Y decidí quedarme en el terminal de transportes 1, 2, 3 días, hasta pensar qué hacer. En esos momentos sentía que la vida era muy difícil, que lo mejor era devolverme. Pero le escribí a un amigo pidiéndole ayuda y la respuesta de él fue: si fue a cumplir un sueño, váyase y no regrese. Esa respuesta me dolió. Me dolió, pero me hizo recordar mi testarudez, mi arrojo, mi valentía. Y me hizo detener y pensar que, de verdad, si me había ido por un sueño, debería continuar. Sucedieron cosas que yo pienso que son milagrosas. Una persona a la que no conocí me mandó un mensaje al Facebook donde me decía que había un trabajo en una ciudad cercana. Llamé y me dijeron que fuera, pero no tenía para el pasaje. En una ciudad donde nadie me conocía, logré conseguir una buena persona que me prestara 10,000 pesos. Eso es alrededor de 2.50, 2,50 € en este momento. No era nada, pero era lo que yo necesitaba. Y hubo alguien que me los prestó. Estuve en ese terminal de transportes 3 días, pensando todos los días qué sería de mí, qué podría solucionar, qué destino me esperaba. Todo lo veía gris. Definitivamente pensaba que yo iba a terminar viviendo en la calle. Mi valentía, o sea, mi fortaleza no da para eso, para que yo lo haga. Pero pues se pone uno a pensar que a veces la vida lo acorrala a uno de una manera tan tremenda que definitivamente no sería difícil terminar viviendo en la calle. Y por el orgullo de no regresar cabizbajo y derrotado, es muy probable que lo hubiera hecho. Pero a los 2 días eso me solucionó pues en parte la situación. Luego me fui en el bus. Cuando llegué a donde me iban a dar el trabajo, me dijeron
eh, está bien, lo vamos a probar, pero si no es la persona que necesitamos, pues no le podemos dar el trabajo. Yo le dije, bueno, listo, probemos. Sin embargo, ahí tenía el estrés presente de no ser capaz o no caerles bien o no gustarles y tenerme que ir de allí a otro terminal de transporte seguramente, porque no tenía dónde estar en ese momento. En la madrugada, cuando salimos del turno, el señor me dijo que me daba el trabajo. En ese momento caminé hasta el centro de la ciudad, eso fue como una hora de camino, y encontré un hotel en el que yo me ganaba 25.000 pesos y por 15 me arrendaban la habitación. Y los 10 eran para comer, entonces yo dije, bueno, no me queda nada para más, pero al menos sobrevivo. Allí estuve trabajando mientras vivía en el hotel un mes. Y al mes sucedió algo maravilloso. Algo que uno no siempre espera que le suceda. O al menos uno nunca se cree tan afortunado de que a uno le vaya a ocurrir. Y eso sí fue algo que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Mi jefe le contó la historia mía a alguien y ese alguien fue y habló con la mamá y le contó lo que me había pasado. Y la mamá me mandó a llamar. Eh, Cuando llegué a ver a la señora como 8 días después, lo primero que me dijo fue, usted no puede seguir viviendo así. Yo por dentro pensaba, pero si no es cuestión ni de querer vivir así, simplemente es lo que hay. Es lo que se puede hacer. Y no es sino asumirlo. No es sino asumirlo. La verdad es que la vida a veces te enfrenta a situaciones tan complicadas que lo único que tú tienes que hacer es decir, bueno, una es salir corriendo y otra es enfrentar las cosas. Y la verdad es que enfrentarlas era lo mejor. Enfrentar la situación y solucionar como fuera era lo mejor. Enfrenté la situación y escuché a la señora lo que me tenía que decir y me dijo, váyase a un barrio y busque una habitación. Cuando fui a buscar la habitación, a los 8 días volví donde la señora y lo que me dijo fue, en el garaje hay unas cosas para usted. Me pareció curioso que entre las cosas habían 2 chaquetas de mi talla. Yo siempre he sido bien grande y las 2 chaquetas eran de mi talla que casi no conseguía en mi país. Y 2 zapatos, que yo precisamente la mayoría del tiempo en la vida tuve un par de zapatos porque yo no era capaz de conseguir zapatos de mi talla. Y resulta que los 2 pares eran zapatos usados, eh, estaban buenos, usados, pero de mi talla. Entonces dije yo, qué extraño que alguien haya guardado 2 chaquetas y 2 zapatos sin saber si algún día iba a llegar una persona a la que le sirvieran. Pero las guardó para alguien. Era como si todo hubiera estado preparado para mí. De las otras cosas que me regaló la señora, que me dio la señora, había televisor, cama, colchón, cobijas, sábanas, platos, cubiertos, toallas, un tanque de gas, una estufa, un fogón. A mí me parecía curioso. Todo lo demás era nuevo. Lo único viejo era lo que ella había guardado. Todo lo demás era nuevo y me dio el dinero para el primer mes de arriendo. Y al otro día fue a mi trabajo y me llevó un mercado
Eso definitivamente me cambió la vida. Me hizo dar cuenta que siempre hay oportunidad. Y que la verdad es que la mayoría de problemas que uno tiene en la vida es por las propias decisiones. Entonces, era hora de empezar a tomar decisiones correctas y a cambiar el rumbo de lo que había vivido hasta ese momento para, de alguna manera, resolver el asunto y revertir la tendencia. Si todo hasta ese momento iba mal, yo de verdad quería que a partir de ese momento todo fuera bien. Y estaba dispuesto a enfrentar la situación. Déjenme en comentarios si quieren seguir escuchando esta historia, porque sería muy larga para contarla en un solo video. Hablamos luego. Buena suerte.